Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy analizamos la situación de jóvenes y adolescentes en situación de conflicto en Navarra. Lo vamos a hacer con varios analistas que nos darán una perspectiva principalmente de las causas que llevan a los jóvenes a tener conductas al límite de la ley. Pero realmente, ¿cuáles son las causas que llevan a estos chavales a vivir de esta manera? Escuchamos varios testimonios. Es que ese era el mayor problema, de que me decían de hacer algo y pues lo hacía de cabeza. Lo hacía sin más. Si me lo proponían, lo hacía. Y aprendido pues a que no. Yo pienso que si no llego a entrar aquí hubiera acabado bastante mal la cosa. Para mí fuera. Para comprender estas situaciones nos adentramos en el Centro Educativo Aranguren. Por primera vez abren sus puertas a una televisión. ¿Qué programas se llevan a cabo en este servicio? ¿Cómo dirigen la rehabilitación de sus usuarios? Además, hoy en La Muga nos preguntamos qué papel directamente juegan las fuerzas y cuerpos de seguridad. Vamos a escuchar el testimonio de un policía foral que trabaja también junto con el resto de herramientas e instrumentos en la prevención y reeducación de estos jóvenes conflictivos. Con unas circunstancias detrás muy difíciles que hacen que estos jóvenes pues, estén enfadados con el mundo, se rebelen y muchas veces pues, hay conductas que son una manera de llamar la atención, ¿no? También. Hoy La Muga se ocupa y preocupa de los jóvenes con problemas. Paula Fernández, ¿qué tal estás, Paula? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, Amaya. Paula, avanzábamos ya en nuestro sumario, precisamente, que hemos tenido la posibilidad de adentrarnos en ese centro, en esa comunidad educativa de Aranguren. Por primera vez unas cámaras entran en este centro donde se trata, de alguna manera, de reeducar a los jóvenes, reintegrarlos en la sociedad. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia, Paula? Allí acuden los menores que por una serie de circunstancias han cometido un delito y acaban en la comunidad educativa Berritu y allí son sometidos a diferentes programas individualizados, ¿no? Lo que se trata es de responsabilizarse también de los hechos delictivos que han cometido, pero también darles las herramientas para que se puedan labrar un futuro y consigan salir de esta situación. La prevención es clave, por supuesto, y de esto vamos a hablar a lo largo del programa, pero ¿qué sensaciones tuviste, ¿no? Cuando tuvisteis la oportunidad de ver las diferentes aulas donde se trabajan distintas disciplinas, el día a día, el ámbito en el que se encuentran? ¿Cómo es un poco el ambiente que se vive en este centro? Es un centro en el que los menores tienen, digamos, como tres regímenes. Uno es abierto, pueden salir de este centro, sí. Otro es semiabierto y el otro es cerrado. Aquellos que por la Fiscalía de Menores y por la jueza de menores dicen que no pueden salir de momento hasta que no afronten todas las herramientas necesarias para salir de este centro. Durante el día pues realizan diferentes talleres, sobre todo son educadores, les enseñan que hay que ser puntuales a la hora de acudir al trabajo, que tienen la obligación de respetar al dueño de ese taller en ese momento. Sí. Digamos que son ciertas conductas que les van a ayudar para salir. Hay que hablar también de esas medidas de seguridad. Cuentan con un equipo de seguridad y con tarjetas para acceder a todos los recintos, y eso es lo primero que llama la atención cuando uno accede al centro de cumplimiento de medidas judiciales. Pero después te das cuenta que están ahí porque son chavales y chavalas que en un momento determinado pueden tener una situación de ansiedad, de enfadarse y que porque no quieren estar ahí, y por eso tienen que haber esas medidas de seguridad, pero sí que se intenta que la vida sea normalizada. Están ahí, pero que no se vean. Bueno, vamos a ver precisamente cómo es este centro, cómo se trabaja y sobre todo qué perspectivas de reinserción y de futuro tienen los chicos, chicas jóvenes, adolescentes, menores que pasan por un lugar como este en su vida, ¿no? Sí, y además nos decían que el perfil es el 80% son chicos, el 20% son chicas y que no hay un perfil de clase social, que nosotras igual pensábamos que chavales que tienen diversas situaciones de exclusión social son los que acuden a este centro. No, es por otra serie de conductas, por tema de drogas, de peleas, por el entorno social, que están creciendo esas disputas entre padres e hijos y que les llevan a este centro, incluso cometen delitos dentro de la propia familia. Así que vamos a ver el reportaje y vamos a escuchar también el testimonio de un joven que nos dice que ha supuesto para él entrar en este centro de la comunidad educativa Berritu.
La Asociación Educativa Berritu es otra de las entidades que trabaja con menores en Navarra. Gestiona diferentes programas relacionados con el cumplimiento de medidas judiciales. La mayoría de las medidas que se establecen en Navarra, el 80% son medidas no privativas de libertad, que se hacen en el equipo de medio abierto. Y es donde hacemos la mayoría del trabajo de la gente que entra en justicia juvenil. Es verdad que hay algunas medidas y algunos delitos y algunos chicos y chicas que necesitan que se les separe de su contexto. Entonces, una vez que se les separa de su contexto, entonces es cuando entra el centro educativo, que es en el que estamos, ¿vale? En este centro educativo se cumplen medidas de internamiento en 3 regímenes: abierto, semiabierto o cerrado, dependiendo de las características del chico y del delito cometido. Los delitos que cometen están relacionados con la realidad social que vivimos, es decir, por consumo de tóxicos, por problemas de violencia en el entorno familiar, así como por peleas, agresiones o bullying. En el 80% son chicos y el 20% son chicas. Desde el momento en el que ingresan en el centro, tienen una persona tutora que se les asigna, que va a ser la que les va a acompañar durante todo el proceso, y desde la firmeza y desde la cercanía siempre es una escucha activa y un acompañar en el proceso que van a hacer durante el tiempo que permanezcan con nosotros. Nos adentramos en este centro para conocer el día a día de estos menores. Lo importante es empezar a crear hábitos de trabajo, hábitos de seguridad en el trabajo y los primeros conocimientos que pueden hacer a una persona descubrir unas posibilidades de futuro. No se trata tanto de enseñar un oficio, porque alguien cuando vaya a ser soldador de aquí tendrá que ir a un centro específico de formación de soldadura, ¿no? Sino se trata de descubrir y de aprender que en el trabajo necesitas una serie de historias. Eso, puntualidad, hábitos de trabajo, no sé, el uniforme, seguridad, hacer caso a un jefe. Entonces, en este centro tenemos 3 talleres, estamos en el de soldadura, en uno de ellos, que lo que tratamos es de que las personas empiecen a descubrir las posibilidades que la soldadura tiene para ellos y si eso puede ser una herramienta de futuro. Y lo hacemos a través de pequeños trabajos, con pequeños conocimientos, obteniendo una serie de frutos o de resultados que sean visibles y que ellos los puedan ver colocados, ¿no? Hacen aparcabicis o diferentes materiales que ellos dan resultado y ven que sus conocimientos obtienen un resultado. Sería un poco el objetivo. Este centro tenía algunos sitios por donde se podían ir los chavales y al ser un centro de internamiento que no se pueden ir, necesitaban poner verjas. Entonces, como tenemos un taller de soldadura, hemos propuesto al gobierno que en lugar de mandarlo a un taller de fuera, lo están haciendo los propios chicos y las chicas del centro y están construyendo las verjas que van a colocar luego y van a obtener un pequeño refuerzo económico por haber hecho ese trabajo. Este es otro de los talleres posibles que hay de aprendizaje. El primer contenido que se da aquí es el carnet de manipulador de alimentos como contenido básico para trabajar y a la vez este tiene un plus que es, primero, que el resultado del taller nos lo comemos, es decir, cada día se come en el centro lo que los chicos y las chicas hacen en los talleres y luego también tiene una serie de importancia en la capacitación y la autonomía que las personas cojan. Aunque su oficio no vaya a ser cocinero el día de mañana, aquí sí que se aprende para que uno coja autonomía el día de mañana en su casa, pues pueda hacerse comidas y pueda ser autónomo y no dependa de nadie. Y lo más motivante es que siempre que llevamos este taller, los chicos y las chicas nunca se quejan de la comida. Como lo han hecho ellas, todo está buenísimo y así no hay problemas con la comida. Este es el tercero de los talleres formativos que tenemos en el centro, el taller textil. Vuelve a ser lo mismo, hábitos básicos para trabajar y luego, bueno, tiene el añadido de utilizar determinadas capacidades que no suele ser habitual que lo trabaje, con la perspectiva de género. Bueno, detrás de este programa además hay una historia de valores y de globalidad que es interesante también trabajar con las chicas y utilizamos este otro taller. Un centro que recibe mensualmente la visita de la Fiscalía y de la Jueza de Menores. A todos los meses viene a mostrar interés y se preocupa, está con nosotros, que podemos explicar, y luego con los chicos y chicas que quieren estar con ellas, también hace una entrevista individual. Y a nosotros también nos da la seguridad de que alguien está velando porque las cosas se están haciendo bien. Quiero decir, esa también es una parte de la responsabilidad de los jueces, ¿no? Entonces, es verdad que contamos con un equipo de seguridad que ellos son quienes acompañan en la interacción con ellos. Es decir, la mayor base de los profesionales que aquí hay son educadores y educadoras, pero la Guardia de Seguridad está como por detrás de los sitios por si pasase algo en un momento dado, necesitamos esa ayuda. Y entonces ahí hay un montón de medidas de seguridad, puertas con llaves, bueno, las cosas cerradas, verjas en las ventanas, espacios que no se puede salir. Bueno, incluso las habitaciones, ¿no? Como detalle, tienen un ojo de buey
que en un momento dado permite abrirlo. Es verdad, nosotros habitualmente, sí, eso siempre está cerrado, si los chicos y las chicas están bien, pero cuando hay un menor que ha tenido un brote de agresividad o lo que sea y le hemos llevado al cuarto pues, y sigue agrediendo o lo que sea, sigue golpeando, en un momento dado y quieres asegurarte de qué es lo que está pasando fuera, puedes abrir y mirar como un tema de seguridad. Es habitual que muchos de los chicos cuando vienen la atribución que hacen es totalmente externa, ¿no? De, bueno, he cometido estos hechos porque he tenido tal problema o porque tal persona no ha cubierto tal necesidad o porque se me querían facilitar ciertas cosas. Entonces, a lo largo del proceso que van a hacer aquí, una parte muy importante es la de responsabilización, ¿no? Primero, asumir que ellos han cometido una conducta que es la que ha provocado el ingreso en este centro, pero también la parte de responsabilizarse de qué patrones conductuales tienen ellos, qué dificultades tenían y sobre todo también la parte de reparación. Una parte de reparación se hace enfocada con la víctima y otra también con ellos mismos, porque muchas veces ellos mismos, incluso sus familias, pueden llegar a ser víctimas de los actos que ellos mismos han llevado a cabo. Todo esto se hace a través del programa de mediación, que está secuencializado además a lo largo del proceso y que implica un trabajo muy estrecho con la persona, un acompañamiento muy intenso. ¿Cuánto tiempo llevas aquí y qué es lo que has aprendido durante estos meses? Joder, pues desde mayo del año pasado, pero he tenido 2 ingresos y todo. Así que llevo en total más de un año, un par de años casi va a ser, ¿eh? Sí, el autocontrol sí, porque antes era más violento, mi reacción hacia los problemas era pues más agresiva, aprendí a aceptar las cosas, ¿sabes? Y a quedarme un poco más tranquilo cuando me pasa algo que no me gusta. De algunas cosas, de algunos delitos que cometí, pues sí, me arrepiento. ¿Crees que entrar aquí te ha servido para parar y para reflexionar sobre qué quieres hacer en la vida? Bueno, es que también, en verdad, lo que hacía sin más era también pues para las drogas y tal, ¿sabes? Y como ya aquí me he planteado dejarlo todo y llevar algo más normal, me da miedo más juntarme con la gente que me juntaba antes y volver a hacer las cosas que hacía antes. Es que ese era el mayor problema, de que me decían de hacer algo y pues lo hacía de cabeza, lo hacía sin más. Si me lo proponían, lo hacía, pero aprendido pues a que no. A hacer lo que vea yo y ya está. Eso, no dejarme influenciar tanto por la gente con la que estoy, ¿sabes? Has sido capaz de además, darte cuenta de que eres bueno haciendo ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en soldadura. Es lo que me gusta, eso y es lo que quiero hacer cuando sea más mayor. Yo pienso que si no llego a entrar aquí hubiera acabado bastante mal la cosa. Para mí fuera. Ahí tenemos ese centro y también y sobre todo el testimonio de ese chico al que teníamos la oportunidad de escuchar. Si no hubiera estado en este centro, quizá mi presente sería muy diferente. Hoy queremos analizar con 4 expertos la situación de jóvenes, menores y adolescentes en esta situación de conflicto. Damos la bienvenida a mi derecha, en primer lugar, a Luis Uruñueles, el director de la asociación Berriztu. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. encantado. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros, en este caso, la parte de psicología, y damos la bienvenida a David Ramírez, Departamento de Psicología de la Universidad de Navarra, la parte de psicología tan importante a la hora de resolver o, bueno, redefinir, ¿no?, todos estos casos. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Aquí a mi lado está Miquel Gurbindo, él es el responsable, el subdirector, en este caso de Familia y Menor del Gobierno de Navarra. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias también por acompañarnos. A vosotros. Gracias, de verdad. Y Paz Francés es investigadora, pertenece al Departamento de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra en el área de Derecho Penal, en el área de penal, podríamos decirlo. Paz, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Son nuestros 4 invitados con quienes queremos analizar desde todos los puntos de vista esta situación de conflicto. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad.
Abrimos ya el tiempo de análisis, en este caso con Paz Francés, coautora de un informe en relación con las conductas de los jóvenes y adolescentes en Navarra. Conductas extremadamente graves, ¿qué tipo de delitos o de infracciones son las más comunes en este periodo de la vida, Paz? Bueno, en primer lugar quisiera matizar que el informe un poquito por el que nos habéis puesto en contacto con la Universidad Pública de Navarra es un informe de varios trabajos que hicimos entre los periodos 2005 y 2010 y posteriormente 2010 y 2013, en concreto sobre el estado de la justicia en menores. Es decir, nosotras, el grupo tanto del área de Derecho Penal como de Psicología de la Universidad Pública de Navarra, nos centramos solo y exclusivamente con aquellas infracciones cometidas por menores de edad, no por jóvenes. Sí. Nosotras lo que detectamos, en cuanto a lo que me preguntabas, es que en verdad el tipo de infracciones que cometen los jóvenes en Navarra son infracciones menos graves. Es decir, son infracciones en donde aproximadamente poco más de la mitad son constitutivas de delito y el resto estamos hablando que son infracciones leves, lo que antes eran faltas y ahora son delitos leves después de la reforma del 2015. Dentro de aquellas infracciones constitutivas de delito nos encontramos a su vez que en verdad la mayor parte de ellas se trataba de infracciones sin violencia. Se trataban prácticamente todas de infracciones donde encontramos falta contra el patrimonio, delito de patrimonio y falta de lesiones. Eso significa que son lesiones que solo requieren una primera asistencia facultativa o, como decía, si son constitutivas de delito, nos encontramos con, sobre todo, delitos contra el patrimonio sin violencia o también lesiones. Fundamentalmente era esta la tipología. No detectamos ningún tipo de distinción entre las infracciones que cometían personas con nacionalidad española o personas de origen, de nacimiento distinto al de la española, y tampoco entre hombres y mujeres. En este sentido, por el tipo de infracción nos encontrábamos también, y lo decían al principio del vídeo, la mayor parte de medidas que se imponen en Navarra son medidas no privativas de libertad, tanto para menores que cometen por primera vez una infracción, como para menores, que eso es algo que era objeto también del estudio que llevamos a cabo, tanto para menores donde hay algún tipo de reiteración delictiva, es decir, que no es la primera vez que cometen una infracción. Este de alguna manera es el cuadro, la fotografía, la radiografía de esta situación. Ante este planteamiento, Miquel, ¿cómo actúa Navarra? ¿Qué mecanismos tiene? ¿Cuál es de alguna manera la hoja de ruta para estos chavales que por diferentes causas llegan a una situación, por ejemplo, de internamiento en un centro de cumplimiento de medidas? ¿Con qué instrumentos contamos? Bueno, primero yo creo que habría que separar y distinguir lo que es la protección de la reforma, es decir, lo que estábamos comentando hasta ahora. La reforma afecta a aquellos menores que están en comisión de faltas o delitos y que por lo tanto entre 14 y 18 años han cometido algún hecho considerado como falta o delito y que de alguna manera es merecedor o se hace merecedora de una medida bien privativa de libertad en un centro de internamiento o bien en medio abierto con otro tipo de medidas de carácter educativa. Esa es una vía que es la vía de reforma, como digo, que es de estructura penal, pero con un enfoque plenamente educativo. Más diría yo, es una ley que cuando salió en el año 2000, todos los que estábamos, por lo menos gran parte de los que estábamos en el ámbito de la protección, de trabajo con menores, pensamos que era una ventana abierta, que era un chorro de aire fresco, que por fin se podía intervenir con esta tipología de menores desde una perspectiva más y profundamente educativa. Es más, como no me resisto a decirlo, como suele decir Jaume Funes, era una ley tan buena y tan progresista que la aprobaron porque no se la leyeron. Y la prueba es que años después ha tenido hasta 5 o 6 reformas la ley. Para mí es una ley fundamental que desde luego ha establecido un antes y un después. Eso sería por la parte de reforma, pero luego está lo que llamamos nosotros el conflicto social
en ausencia de delitos o faltas tipificadas como las que he comentado, ¿no? Y que son todas aquellas situaciones que afectan a menores que de alguna manera por su grave situación de deterioro psicosocial pueden ponerse grave riesgo a sí mismos o a terceras personas. Y ahí entra toda una amplia casuística, desde las fugas del domicilio familiar, pequeños hurtos, agresiones, relaciones sexuales muy inadecuadas con personas adultas, absentismo escolar continuado, desde una casuística amplísima que en muchísimos de los casos hace inviable por más tiempo la convivencia en el domicilio familiar. Y es ahí, cuando ya esto es inviable, cuando de alguna manera el sistema entra con un planteamiento de pues una medida de protección de carácter residencial. Pero es importante también decirlo que no todas las situaciones de conflicto social tienen que llegar a ese extremo. Hay otras medidas, hay otros programas para intervenir de manera previa sin que el menor tenga que salir del domicilio familiar, con programas educativos en el entorno familiar que posibilita una mejora de la capacidad parental de los padres, una mejora en cuanto a la conciencia del problema y la motivación para el cambio tanto de los padres como de los menores. Y solo ya cuando la situación es insostenible es cuando ya tenemos que ir a un acogimiento, si tiene más de 12, 13 años, de carácter residencial. Una motivación para el cambio, ¿no? Es una frase importantísima, una frase llena de contenido, ¿no? Luis, ¿cuál es tu perspectiva en relación con este tema? Tantos años, ¿no?, trabajando en esta asociación Berriztu, y cómo se trabaja con los jóvenes, qué futuro hay para estos jóvenes menores, adolescentes, familias en conflicto, familias que de alguna manera, bueno, no se sitúan, por decirlo de algún modo, ¿no?, en esta sociedad. ¿Cuál es tu sensación y tu percepción de con lo que trabajas? Con lo que no, con quiénes. O con ¿no? quiénes, Porque efectivamente. sí que me gustaría transmitir con esas que personas, son ¿no?, con las personas, que sí, se trabaja. Exacto. Que no son diablos que hay que marginar o encerrar en algún sitio, sino son personas que por diferentes causas que los expertos todavía no nos hemos puesto de acuerdo, bueno, han tenido un desarrollo vital que les ha llevado a donde les ha llevado, ¿no? Afortunadamente esta es una sociedad que les pone bastantes medios y recursos para ellos, ¿no? Pero sobre todo son personas que a su vez tienen gran capacidad de poder también enseñarnos a los demás, ¿no?, y de poder compartir con nosotros algunas cuestiones que no aparecen en los libros ni se enseñan en las universidades, ¿no?, sino que se enseñan en la propia vida, ¿no? Y realmente compartir tiempo con estas personas, pues la verdad es que nos enriquece mucho, ¿no? Que no se entere el gobierno, porque entonces no nos da el dinero, ¿no? No les paga. Bueno, con esa broma, por supuesto que dentro de todo el rigor, por supuesto también, ¿no, Luis? En la parte de la psicología, en este caso, también nos importa. Teníamos datos, desde luego, hemos conocido este fin de semana cómo aumentan pues delitos relacionados con el alcohol, con el consumo de cannabis entre los jóvenes, entre los adolescentes. Bueno, ¿qué está pasando en la juventud, en la adolescencia, incluso antes de los 14 años, para que estas personas desemboquen en situaciones tan terribles, ¿no?, como las que estamos escuchando día a día en nuestros informativos? Sí, quizá la pregunta que deberíamos hacernos es qué está pasando a nivel social. Quiero decir, esto no es más que un reflejo de lo que socialmente estamos viviendo, ¿no? Es una época de cambio, es una época donde los jóvenes tienen acceso antes, mucho más temprano, a redes sociales, a nuevas tecnologías, donde entran en contacto mucho más rápido entre ellos para formar grupo, lo cual podría ser inicialmente muy positivo. El problema, por ejemplo, que tenemos es que en el consumo de marihuana, de alcohol y de cocaína somos uno de los países pioneros en Europa, ¿no? Esto nos sitúa en un filo de navaja, por así decir, ¿no?, donde la delincuencia es muy posible que aumente al empezarse a edades mucho más tempranas. Con lo cual, la prevención lo es todo y la educación lo es todo. Educación y prevención que tienen que iniciarse en el ámbito familiar, donde ahora encontramos mucho descuido en comparación con lo que antes observábamos, ¿no? O sea, los llamados niños de la llave, que llegan a casa ellos con su llave colgando, tal, y son los que tienen que entrar, preparar su comida, preparar sus cosas, tal, hacer sus tareas, ¿no? Todo esto, bueno, entendido en un régimen donde hay esa falta de atención o una estructura familiar que puede ser decadente en algún momento, es un factor precipitante para la delincuencia, es un factor precipitante para el conflicto.
Palabras como vulnerabilidad, protección social, espacio educativo, mercado laboral, jóvenes, son palabras que de alguna manera sirven de marco para todo esto, ¿no? También queremos escuchar la voz de la policía, en este caso, ¿no? De la policía foral, como otro factor que interviene de alguna manera en la resolución de situaciones extremas que se pueden dar aquí en nuestra comunidad. Vamos a escucharlo. Entonces se activa por parte de los centros una prealarma, digamos una predenuncia, en la cual nosotros ya como recurso activamos nuestro procedimiento pues, para buscar a esos menores en los sitios donde habitualmente se suelen mover, ¿no? Al final son un porcentaje mínimo de estos menores, son muy habituales y pues las patrullas ya tienen una información dónde poder ir a buscarlos, dónde suelen frecuentar, con qué amistades, qué ambientes, etcétera. Recordando que en ese momento prevalece la protección del menor. Cuanto más tiempo están fuera de esos centros, de ese entorno amable que tienen, pues son más vulnerables, están más expuestos pues, bueno, al tema de consumo, al tema de mafias o redes que se aprovechen de ellos, ¿no? Y luego otra llamada muy habitual suele ser por parte de los pisos, de los centros, de sus educadores, cuando esos menores que bueno, pues, vienen de familias desestructuradas, de ámbitos donde no hay reglas, no hay normas, pues ellos la rompen, saltan, crisis de ansiedad, se ponen violentos con ellos mismos, intentando autolesionarse, intentando llamar la atención básicamente. Ahí tenemos esa opinión también con datos que aporta la Policía Foral. Es un proceso difícil, está claro, Miquel. Sí, sí. Me gustaría un poco comentar algunas cosas de las que planteaba, ¿no? Es decir, el conflicto social sobre el que estamos hablando no es una cosa que aparezca de por sí, no es, nosotros establecemos siempre tres tipologías de conflicto social, ¿no? O de la situación de conflicto social, antes lo comentábamos. Una de ellas de carácter reactivo, es decir, es una respuesta del menor a situaciones previas, anteriores, que se pudieron dar en la primera o segunda infancia, a las que no hubo una respuesta. Situaciones, me refiero, de desprotección que no se detectaron a tiempo o no se intervino con suficientes garantías. Eso pues se ha ido de alguna manera creando o generando un alto malestar interno en ese menor que en el contexto de la adolescencia pues de alguna manera sale y se manifiesta desde una perspectiva, desde un modelo de conducta muy inadaptado. Ese es el más corriente, el más habitual de los que tenemos. Otra tipología es la de carácter coyuntural, que es menor, es decir, aquellos que no ha habido situaciones previas de desprotección, pero sí ha habido una adolescencia pues, complicada, conflictiva y de manera coyuntural, y en ese contexto aparece también todo este tipo de situaciones. Y luego, por último, y en mucho menor cantidad, son aquellas situaciones ya de alguna manera que tiene que ver con la estructura de la personalidad, es decir, menores con problemas de trastorno mental, que de alguna manera ese es un poco el detonante que obliga o que da de sí este tipo de situaciones. Claro. Luis, ¿en cuánto tiempo, por ponerle tiempo, ¿no? Ya sé que es complicado, ¿cuánto tiempo se necesita para reeducar, reintegrar a una persona en la sociedad para que bueno, pueda manejarse por sí misma de forma independiente? Buena pregunta. La teoría dice que a un adolescente de 15 años que ha sido juzgado se necesitarían otros 15 años, ¿no? Que ha llegado a esa situación, entonces necesitaríamos el mismo tiempo. Eso es la teoría, no la tenemos. Normalmente los jóvenes con los que nosotros ayudamos depende un poco de la medida judicial que tengan, ¿no? Entonces, claro, eso está en función también del delito y de las circunstancias sociales y familiares, como decía Miquel, ¿no? Entonces, más o menos suele haber entre 6 meses, depende del delito, 6 meses, 1 año. Hay que hacer un trabajo muy intensivo y realmente es contrarreloj, ¿no? Pero bueno, en 6 meses sirve, como se decía antes en el reportaje, sirve para frenar y que el joven sea capaz de replantearse algunas cuestiones y empezar ya algunos pasos. ¿Cuánto de importante es la parte psicológica, el cariño, la cercanía? Por supuesto, los límites y toda esa hoja de ruta que se plantea, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito también de la parte emocional. Bueno, es fundamental. O sea, tenemos que considerar que muchas veces, como comentaban los compañeros, primero hablamos de personas, no hablamos de demonios con rabo y con cola, ¿no? Sino que hablamos de personas con un sentir
Y en este modelo reactivo hablamos de personas que vienen de una situación donde han vivido tragedias en sus vidas, donde ha habido desamparo, donde ha habido situaciones de conflicto que no han procesado, que no han sabido gestionar porque no han tenido las herramientas, y hablamos de unas situaciones que han podido romper en dos la personalidad. Entonces, llegar a un centro donde se encuentre acogida, donde se encuentre cariño, comprensión, podemos hablar del apego incluso, ¿no? De volver a formar ese apego en la persona, un apego que viene derruido por unas relaciones previas y que puede restaurarse en esa convivencia nueva, en esas nuevas relaciones, ¿no? Es un aspecto fundamental, porque ahí va a entrar en juego la motivación, va a entrar en juego el que la persona vea que puede. O sea, puede sobreponerse, puede salir de esto y puede salir reforzado incluso, ¿no? Con mayores habilidades sociales. En definitiva, que hay salida a esta situación conflictiva, difícil y penosa en muchas ocasiones. Escuchamos un breve testimonio que luego analizaremos en la tertulia. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos con estas personas que hoy nos acompañan, 4 expertos en todo lo que concierne al menor en Navarra. Pues mi vida hubiese cambiado mucho, porque gracias a esta asociación yo he tenido un techo y una casa y un acogimiento. La verdad es que cuando mis padres no los he tenido, pero he tenido educadoras que han sido más que, yo creo que he tenido mucho cariño con ellas, más que mis padres, yo creo.